Noches con todos. Iniciamos con nuestro segundo tema, que se trata sobre aditivos de última generación aplicados a estructuras de concreto armado, a cargo del ingeniero Humberto Bálsamo, quien es docente de la asignatura de Patologías de la Construcción en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es socio y gerente técnico de CIME, Laboratorio de Control de Calidad y Hormigones y Suelos. También es coautor de diversos libros especializados y numerosos artículos asociados a los concretos especiales. Cedemos la palabra al ingeniero Humberto Bálsamo y le damos la cordial bienvenida a esta conferencia técnica internacional. Gracias a todos, gracias a PIS Concreto, en especial a Julio Calhuamaca, y felicitaciones por este nuevo emprendimiento, por esta nueva idea del grupo académico. Les deseo todo el éxito y agradezco también a los auspiciantes MAPEI y CCC que, bueno, promocionan también el seminario sobre tecnología de aditivos. Esta charla que vamos a dar hoy, una charla previa sobre tecnología de aditivos para el concreto, se denomina aditivos de última generación aplicados al concreto armado, vinculados más que nada cuando hablamos de aditivos de última generación, hablamos de los hiperfluidificantes, ¿no? Lo que normalmente llamamos hiperfluidificantes. Pero previo a eso, vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Vamos a ver definiciones y características de los aditivos. Estos son productos suplementarios del hormigón, más, digamos, adicional. Se los llama normalmente quinto elemento porque es el elemento, digamos, más usado después del cemento, el agua, la piedra y la arena. Se incorpora normalmente para modificar una o más propiedades del hormigón, ya sea en estado fresco o endurecido. En general son de naturaleza líquida, pero también tenemos algunos aditivos que son en polvo. Y la dosis que normalmente se incorpora no supera el 5% en peso del cemento, por eso se llama aditivo y no adición, y las dosis habituales están entre el 0,3 y el 1% habitualmente. Bien, ¿cuáles son los orígenes de los aditivos? Vamos a remontarnos un poco a las primeras eras de nuestra civilización. Se estima que los primeros aditivos nacen como consecuencia de las primeras argamasas, o sea, mezclas, ya sean morteros o hormigones de aquella época, aglomerantes, elaboradas con cal y arenas puzzolanas, ya varios siglos antes de Cristo. De hecho, desde el siglo 4000 antes de Cristo se encuentran en la zona de Siria y Caldea algunos de estos aglomerantes. Pero digamos que los usos en los primeros productos se encuentran, digamos, tenemos data más que nada de estos aditivos, que vamos a ver de qué origen eran o cómo eran, los griegos, los egipcios y los etruscos, que fueron los primeros en emplear este tipo de aditivos, ¿no? Y obviamente se usaban para mejorar las propiedades. La mala lengua dice que esto lo hemos dibujado Julio y yo en algún momento, en algún fresco, pero no hagan caso a eso, les voy a pedir, por favor. ¿Cuál era el origen de los primeros aditivos? ¿De dónde salían? Bueno, de la naturaleza. Entonces acá les voy a mostrar, acá, no sé, bueno, allá en Perú son las 8 y casi 10 de la noche, acá son las 10 y 10, así que ya nos metemos un poco en la cocina, salvo por esta primera, que es la sangre animal, ¿sí? Se usaba mucho la sangre animal, de animales obviamente muertos, como fluidificante e incorporador de aire, así como también la grasa animal y la leche, obviamente estos en menor proporción, porque bueno, estos eran de consumo habitual en esa época, tengan en cuenta. Se usaba mucho la grasa animal, bueno, para freír o también para hacer algún tipo de pan, y la leche obviamente como consumo. Y luego también se utilizó la clara de huevo, que mejoraba la resistencia de la cal. Se han hecho muchas estructuras en
en España, en Portugal, y de hecho en nuestra región, en América, se encuentran muchas estructuras aglomeradas con un producto que era el calicanto, ¿sí? En Colombia, en Perú, tenemos de la época hispánica y varias estructuras así. Pero la aparición de los primeros aditivos manufacturados obviamente vienen con la creación de los primeros cementos manufacturados allá por 1826. Entonces, a mediados del siglo XIX se incorpora el yeso, ya que se veía que la formación del cemento, que era el clinker molido, tenía en muchos casos, por algunas impurezas en los materiales, un fraguado rápido. Entonces, el yeso regulaba la hidratación del cemento. Finalmente, se terminó usando el yeso como parte de la producción de lo que hoy es el cemento Portland. Así que podemos decir que el primer aditivo manufacturado fue el yeso. Luego, hacia 1885, se encuentra que el cloruro de calcio, que es una sal básicamente, muy parecida a la sal de mesa, aceleraba el fraguado del hormigón, y después a principios del siglo XX se hacen algunas pruebas con algunas sales como el silicato de sodio y otros jabones para mejorar la impermeabilidad del hormigón, lo que hacía básicamente en los poros capilares modificar el ángulo de mojado y aumentar la impermeabilidad. Ya como aditivos modernos, en la década del 30 empiezan a utilizarse o se encuentran que algunos productos provenientes de otras industrias, por ejemplo la melaza, ¿sí? Algunos aditivos base gluconato y algunos lignosulfonatos permitían retrasar el fraguado del hormigón y también darle cierta capacidad fluidificante. En los años 30 se observa en Estados Unidos algunos hormigones en zona de congelamiento y de hielo tenían un mejor comportamiento frente a esta acción respecto de otros, y analizando el microscopio se encontró que tenían aire naturalmente incorporado debido a las características de la mezcla, ya sea en algunos casos del cemento y otros del cemento con los agregados. Entonces se empezó a tener un uso más masivo en Estados Unidos a fines de la década del 30 y después a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Muchos de estos aditivos eran subproductos de otras industrias, por lo que al principio se comercializaban sin ser tratados. En la actualidad ya se han ido depurando y obviamente ya están bastante refinados, siendo que algunos de estos se secan y se comercializan en polvo y luego se diluyen para no tener que trasladar líquido, digamos, y aparte tener un producto de mejor calidad. Si nos vamos a los reductores de agua de alto rango, a comienzos de los 70, empiezan a aparecer, y esto es un salto de calidad, ya sea en la resistencia como en la durabilidad del hormigón, polímeros con alto peso molecular que generaban una fuerte dispersión. Fíjense esto, miren al microscopio, el cemento con agua genera una cierta polaridad, con lo cual se forman flóculos, como cuando uno mete adentro de un vaso de leche fría, coloca el cacao, el polvo de cacao, ve que se forman flóculos. Bueno, lo que hace el aditivo, que esta va a ser un análisis, digamos, que vamos a ver más en detalle en el seminario, cómo se dispersa estas partículas de cemento con la colocación del aditivo superfluidificante, en este caso, para lograr que un hormigón con bajo asentamiento casi nulo, llegue a tener un asentamiento de 20 centímetros. O sea, se optimiza la distribución del agua y de la hidratación del cemento en el hormigón. Y finalmente, en la década del 90, aparecen en Japón aditivos de base de polímeros y copolímeros sintéticos que nos permiten obtener hormigones muy fluidos con relaciones agua-cemento muy bajas, ¿sí? Pasamos de los aditivos de tercera generación, que eran los superfluidificantes, a los aditivos de cuarta generación, que son los hiperfluidificantes, que hoy vamos a tratar. Pero antes de eso,
me gustaría contarles cómo fue la evolución de la resistencia de los hormigones en el tiempo. Vamos a tomar, digamos, desde la década del 50, aunque les parezca raro, los hormigones de mayor resistencia en la década del 50 no superaban los 40 megapascales, y en el 60 tampoco. Recién tenemos un salto de calidad en la década del 70, se mantiene, incrementándose obviamente con la mejora de los aditivos, pero es en el 2000, ¿sí?, junto con los policarboxilatos, que se incrementa sustancialmente la calidad de estos hormigones. O sea que en la década de los 70, con la aparición de los superfluidificantes, y en la década del 2000, en el 2000, con el empleo masivo de los hiperfluidificantes, ya acá se tenía bastante conocimiento o ya se estaban empezando a estudiar los aditivos hiperfluidificantes. ¿Y por qué surgen? La pregunta es, ¿por qué surgen los aditivos de última generación? Bueno, surgen en realidad como una necesidad de la industria, de la construcción, frente a una serie de situaciones que vamos a enumerar ahora. En primer lugar, a ver si mayor velocidad, se necesitó mayor velocidad de construcción, en altura sobre todo en las zonas más pobladas como China, Estados Unidos, Japón. Una incorrecta colocación del hormigón, complejidad en las estructuras, acá tenemos estructuras cada vez más altas, una incorrecta colocación del hormigón en muchos casos debido a una falta de fluidez o a falta de equipamiento para su adecuada colocación, elementos más esbeltos y muy armados, ¿sí?, diseños arquitectónicos más osados. Acá vemos claramente que se necesita un hormigón de alta performance, que ahora vamos a empezar a ver, y la necesidad en muchos casos de reducir ruidos. En China, por ejemplo, se empezó a trabajar de noche para la construcción más rápida de este tipo de rascacielos, y tratar de eliminar equipos pesados para que trasladen los operarios, ¿no? Entonces, un poco esta foto, ¿sí?, en donde tenemos un hormigón sin vibrar y un hormigón vibrado con una cierta compacidad, empezó a surgir la idea de qué pasaba si podíamos lograr un hormigón sin vibrar, con que finalmente, una vez colocado, tuviera esta compacidad. Obviamente fue que así aparecieron los aditivos superfluidificantes, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen sobre los superfluidificantes? Bueno, son más efectivos en razones agua-cemento bajas o muy baja, o agua material cementicio. Normalmente el aditivo superfluidificante funciona bastante bien hasta relaciones agua-cemento 0,35, que es bastante bajo, pero cuando yo quiero trabajar con hormigones con muy alto contenido de cemento, por ejemplo, alta resistencia, autocompactantes, y muy baja relación agua-cemento, por ende, necesito, y mantener una buena fluidez en el tiempo, como también mencionaba esa necesidad Raúl, el ingeniero Bracamontes, necesito aditivos hiperfluidificantes. También buscar un excelente mantenimiento de la trabajabilidad en el tiempo con estas bajas dosis, ¿no?, de baja relación agua-cemento. Y que también sea ajustable al tipo de cemento, ¿sí? Todo esto lo tienen los aditivos hiperfluidificantes. Obviamente que muchas veces hay que estudiar la compatibilidad, es fundamental estudiar la compatibilidad entre el cemento y el aditivo hiperfluidificante, porque un aditivo que funciona muy bien con un cemento puede funcionar muy mal con otro cemento, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ahora vamos a ver, les voy a mostrar aquí un video, pero para que se entienda, la longitud de la cadena polimérica es muy importante, ¿sí? Imagínense que este es el grano de cemento, que normalmente tiene una carga electrostática, lo vamos a ver más en detalle en el seminario, y esto se absorbe, ¿sí?, se adhiere químicamente las partículas de policarboxilato, que tiene una parte hidrófoba y una parte hidrófila. A diferencia de los superfluidificantes, que normalmente tienen un efecto similar, pero alrededor, bastante cerca de la superficie del cemento, en
con este tipo de aditivos, tenemos un efecto estérico, o sea, como que aumentamos mucho más la superficie o el volumen de ese partícula de hormigón, y eso mantiene mucho más distanciado los granos de cemento. Lo vamos a ver acá. Voy a bajar un poquito el volumen. Vemos, estas serían partículas de aditivo superfluidificante. Vemos cómo se repele y acá estas son partículas de arena, ahí estos son agregados gruesos, ¿no? Agregados gruesos, agregados finos, cemento. Ven que el grano de cemento empieza a hidratarse y el efecto del aditivo superfluidificante se pierde. Y empieza la hidratación, obviamente. Obviamente pierde la fluidez y la trabajabilidad. Bien, con el aditivo hiperfluidificante vemos que la cadena hidrófila es mucho más larga y al rodear la partícula de cemento tenemos un efecto estérico, ¿sí? O sea, como que tendría un mayor diámetro la partícula de cemento. Con lo cual, a medida que se sigue hidratando, sigue manteniendo el efecto en el tiempo de estar separado. Nuevamente podemos agregar más aditivo para mantener la fluidez, cosa que muchas veces se hace sin perder perder propiedades de resistencia inicial que muchas veces pasa con los aditivos convencionales. Esto lo vamos a ahondar más en el tema en el seminario. Y vemos qué tipo de hormigones podemos lograr con los hiperfluidificantes, ¿sí? Tenemos el cemento, el agua, la arena y la piedra, los 4 aditivos básicos del hormigón. Si agregamos un aditivo hiperfluidificante, los aditivos hiperfluidificantes, acá les muestro, bueno, no lo es, pero estos 3 sí, son de color ámbar, con un color amarillento, de más opaco hasta prácticamente transparente. Son estos aditivos de última generación. También agregando adiciones minerales y el uso de fibras, eventualmente, se pueden lograr este tipo de hormigones de alto desempeño, también llamados alta performance o de alta resistencia. En general no son exactamente iguales los 3, pero en este caso van a ver que siempre tienen un punto en común, que son altos contenidos de cemento, alta resistencia, bajas razones de agotamiento y una serie de propiedades en estado fresco y endurecido interesantes. Y por último, bueno, los hormigones autocompactantes, ¿no? Vamos a tratar el primero. Fíjense, hormigones de alto desempeño, yo los llamo también alta performance, o se llaman de alta performance, y de alta resistencia. En algún momento yo escribí un artículo entre las diferencias que había entre los hormigones de alto desempeño y alta resistencia. Hoy en día ya las diferencias se han acercado porque en general tienen, todos los hormigones de alto desempeño tienen alta resistencia, pero vemos las definiciones del Instituto Nacional de Normativa y Tecnología, ¿sí? El NIST, o el Instituto Americano del Concreto. Dice que es un hormigón que, teniendo propiedades y uniformidad deseadas, no puede ser obtenido rutinariamente utilizando solo materiales tradicionales y las prácticas normales de mezclado, colocación y curado. Pero la FIB, que es una federación internacional del hormigón pretensado, una federación, digamos, una entidad europea en este caso, habla de que es un hormigón que posee una resistencia a la compresión a 28 días superior a 60 megapascal. Esto en algún momento fue un poco menor, hablamos, y en nuestros países normalmente se hablaba de 47 megapascales,
hoy estamos en el orden 60, o una relación agua-material cementicio inferior o menor o igual a 0,40. Con lo cual, esto tiene una definición con una cierta tendencia y esto va más a al término de resistencia. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de los hormigones, de este tipo de hormigones? Bueno, en estado fresco una alta trabajabilidad, de manera que pueda ser colocado de manera muy sencilla, no digo sin vibrado, pero con un vibrado muy leve, y que prácticamente se pueda colocar con muy poca compactación, y en estado endurecido, obviamente la idea es lograr una estructura compacta, homogénea, estable, poco deformable, o sea que tenga un alto modo de elasticidad, un bajo creep, muy impermeable, o sea que tenga buena durabilidad también. Y vamos a hablar ahora de hormigones de alta resistencia, también de alta performance. Fíjense una cosa, si yo tengo un hormigón o una columna hecha con un hormigón H21 o C21, o C20, de acuerdo con la nueva normativa, ¿sí? Vemos que tiene un área X bastante importante. Obviamente, si yo hago un hormigón de alta resistencia, voy a tener, ¿sí?, mayor contenido de cemento para hacer un H60, y por ende el costo por metro cúbico sería más caro. Pero fíjense, si tenemos una mayor resistencia, por ejemplo un H60 3 veces mayor, una columna, yo, digamos, haciendo números groseros, podría reducirla a la tercera parte prácticamente, ¿sí? Con lo cual, reduciendo la tercera parte de la columna, tengo una reducción primero del volumen del hormigón, ¿sí?, sustancial, una reducción del peso de la estructura, con lo cual tengo ahorro en las fundaciones, una reducción en el área y en el costo del encofrado, obviamente porque tengo menor sección de hormigón, menor tiempo de construcción y un aumento del espacio rentable, ahora lo vamos a ver, para tener mayores ingresos, ahora lo vamos a entender. Obviamente, fíjense todas las ventajas que estamos teniendo, no solamente, obviamente, poniendo en la ecuación no solo el costo del metro cúbico, sino el costo de metro construido. Obviamente todo lo que dijimos por mayor resistencia inicial, ya lo hemos visto, no solamente la reducción del peso propio, las secciones, sino poder lograr más luces o una mayor esbeltez de los elementos. Cuando tengo mayor rigidez, tengo un mejor control de las deformaciones, comportamientos frente a cargas y demás. Menor creep, tengo mejor control de las deformaciones, mayor durabilidad, obviamente tengo mayor resistencia a la abrasión, a los ataques químicos y a climas mucho más agresivos. Con lo cual, todo esto me da una ecuación económica interesante. Pero para que se entienda mejor, ahora, luego de esta filmina, en donde vemos qué nos permiten hacer los hormigones de alta performance, alta resistencia, podemos hacer edificios de gran altura, puentes con grandes luces, estructuras offshore, donde hay acá estas bases están en constante contacto con el ambiente marino, y no solo con eso, sino con el oleaje, y un oleaje fuerte, elementos premoldeados y elementos pretensados. Y hagamos solamente este análisis. Les voy a pedir que me acompañen. Si yo tengo, por ejemplo, en este rascacielos que se estaba construyendo en su momento en una zona céntrica, se lo voy a presentar cuál era, luego aproximadamente 20 columnas perimetrales, cantidad de pisos 50, ¿sí? Yo reduzco una columna que iba a ser de 1 metro por 1 metro a una columna que va a ser de 50 por 50, o de 70 por, perdón, de 1 metro por 1 metro a una columna de 70 por 70. ¿Qué es lo que pasa? Una columna de 1 metro cuadrado en Argentina se computa por metro, o sea que le quitamos 1 metro cuadrado. Cualquier columna que tenga menos de 0,5 metros cuadrados no se computa, con lo cual la ejecución de las columnas de 70 por 70 son 0,49 metros cuadrados, no se computan, y gano, fíjense, 10 a 20 columnas, estoy ganando
si yo considerara que tenía 1 metro cuadrado anteriormente y ahora tengo 0,49 y no lo computo, gané 20 metros cuadrados, ¿se entiende? A un costo por metro construido del orden de, ponemos un valor promedio, esto estuvo hasta, se vendió hasta 9.000 dólares el metro cuadrado, pero pongamos un valor de 5.000 si quieren, 20 metros cuadrados por 50 pisos, ¿sí? Son 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados, perdón, sí, 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados por 5.000, ¿sí? Son 5 millones de dólares. Entonces, la ganancia obviamente supera ampliamente sin considerar la reducción del costo de la mano de obra, de los materiales para los encofrados y los tiempos de ejecución. Fíjense si justifica o no el uso de este tipo de hormigones. Bien, pasamos a los H60 y H80. Normalmente, obviamente, para mejorar la colocación usamos un asentamiento alto, o sea, una alta fluidez, asentamiento 18-20 centímetros. Podemos verlo con la mesa de graf, la mesa de extendido, 50 más o menos 3 centímetros. Por ejemplo, colocado con bomba, obviamente, normalmente se usa en edificios de gran altura o, por ejemplo, en otro tipo de elementos, pero de grandes dimensiones, resistencia a 28 días. Si tomamos el H60, según el ACI 318, que es una normativa que también se emplea en Perú, vemos que la resistencia a compresión, según el ACI, debería ser la individual de 56,5 megapascales, mayor o igual, y la media móvil mayor o igual a 60 megapascales. Pero si vamos a la resistencia de diseño, o sea, la que debería tomar el productor del hormigón, bueno, haciendo un análisis de la curva de Gauss, estamos en el orden de 68 megapascales. Obviamente tenemos que estar bastante por arriba para no caer por debajo de los requisitos mínimos de recepción. Y acá tenemos algo de experiencia internacional. Fíjense, Torres Kuala Lumpur, en Malasia, obviamente allá por el año 95, fíjense, se hicieron estas torres con pilotes con una resistencia cúbica, 28 días de 40 megapascal, la platea, o sea, esto estaba fundado en roca, obviamente, la platea en tipo en limestone, o sea, piedra caliza, la platea hecha con H60 y las columnas en la primera parte del edificio hechas con 80 megapascales, de la segunda parte con 60 y en la última parte con 40, obviamente porque no se necesitaba tanta resistencia en la parte superior como en la inferior. Y los tabiques, algo parecido, ¿no? Acá tenemos las E-Tower en San Pablo, Brasil, que se hicieron en la parte inferior en hormigón visto coloreado, así que se estudiaron bastante bien. Acá tenemos el hormigón visto coloreado, en donde la resistencia a 28 días debía ser del orden de los 120 megapascal. Comparado con un hormigón convencional H30, fíjense, un hormigón de 120 megapascal de resistencia característica. Obviamente un hormigón con una relación agua-cemento muy baja, un modo de elasticidad mucho más alto que el H30, ¿sí? Una resistencia a la flexión también bastante más alta, para poder lograr esto. Pero fíjense, digo, comparando, esto es una forma de ejemplo, mientras que en Argentina el primer H60 se hizo en el año 2001, en Estados Unidos el primer H60 se hizo en el año 75, que fueron para hacer este edificio, el Water Tower Place de Chicago. Pero bueno, fue una experiencia también interesante, ¿no? Esta es la Torre de Banco Galicia que vamos a ver inmediatamente después. En otro lugar donde se empleó mucho los hormigones de alta resistencia fue en el boom inmobiliario de
Dubái, que tuvo un boom de crecimiento muy importante en los inicios de la década del 90 y hasta ya entrado el siglo XXI. Fíjense las construcciones y obviamente para construir este tipo de edificios donde ya se entró en una competencia de alturas, el edificio que en su momento era el Burj Dubai terminó siendo el Burj Khalifa, donde teníamos alturas de 800 metros. Acá vemos otros edificios, el Taipei 101 de 101 pisos, las torres Petronas que ya mencionamos, las torres Sears, el Empire State, y bueno, y el Canary Wharf en Londres, para poner ejemplo. Aplicaciones en Argentina, les voy a mostrar brevemente 3. Este fue el primero que les dije, que era la Torre Banco Galicia, un edificio en altura, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el microcentro. Se especificó H60, se hicieron desde el tercer subsuelo hasta el piso 12 con H60. En el año 2001 se inauguró, ahí vemos la construcción, obviamente con este estilo ya moderno de piel de vidrio. Luego la Torre del Faro, que estaba especificado H47, pero se terminó probando y usando H60, donde se verificaron la calidad del hormigón in situ con la extracción de testigos. Acá tenemos las Torres del Faro, en principio iban a ser 3, unidas también de esta manera, pero bueno, recuerden que en el 2001 nos agarró la crisis en Argentina y lamentablemente se hicieron 2 nada más de estas torres. Pero ahí ven el hormigón bombeado y acá ven un hormigón obviamente con una alta fluidez y buena cohesión. Y el tercero fue la torre Repsol YPF, lo interesante de esta torre que se hizo en el 2006, también con columnas, estas columnas que yo les mostraba a calidad H60, se colocaron con balde y las losas, que son losas de entrepisos sin vigas, con lo cual están bastante armadas y sobre todo en la zona, para evitar el pulsionado, en la zona de columnas, con H47 autocompactantes. ¿Sí? Ahí ven la colocación, ¿sí?, del H60 con cangilón. Fíjense que había lugares con muy alta congestión de armadura, como esta losa postezada, y ven las vainas en naranja y bueno, las armaduras en color más oscuro. Y por último la torre Consultatio del banco francés BBVA, que se hizo con H80 hasta el piso 17, hasta el piso 17, 1.600 metros cúbicos de H80 autocompactante y del 18 hasta el 35 con H60 autocompactante. Bueno, para la platea se usó un H30, una platea importante de 3 metros de altura, un análisis térmico, losas, tabiques y vigas, se hicieron, volumen muy importante también, 28.000 metros cúbicos con H47, entre convencional y autocompactante, también entre pisos sin vigas, ven la cantidad de armadura, por eso también se optó por el uso de autocompactante, para tener una buena terminación y calidad superficial. Y acá ven, ¿sí?, la torre ya prácticamente terminada, y ven lo bonito que quedó esta torre, ya sea por la mañana o por la tarde, muy bonita. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es la influencia del curado de este tipo de hormigones o de cualquier hormigón. Fíjense, este hormigón curado, ¿sí?, a 28 días húmedo, lograba una resistencia a la compresión de 89 megapascal. Con un curado 14 días húmedo y 14 días al aire, teníamos 89,6 y 7 días húmedo y 21 días al aire, 88. Prácticamente la misma resistencia curar 7 días que curar 28. Quizás a los 3 días sí veíamos una merma bastante importante, con lo cual se decidió optar por esto, porque bueno, obviamente curar 28 días implica
una energía importante y un consumo de tiempo considerable para prácticamente tener la misma resistencia. Pero también se estudió qué pasaba, por ejemplo, 28 días al aire. Fíjense cómo perdía resistencia, ¿sí? Prácticamente tenemos un 30% de pérdida de resistencia. Si no curábamos, columnas, estamos hablando de 60 centímetros de diámetro. ¿Y qué pasaba si yo sellaba o cubría solamente para que con la humedad propia del hormigón, digamos, tuviéramos una hidratación? Fíjense que con las bajas relaciones agua-cemento no teníamos una mejora sustancial respecto de el curado en ambiente. Por lo cual recomendamos un curado mínimo, recomiendo yo siempre un curado mínimo de 7 días en elementos que uno quiere lograr una buena resistencia y durabilidad. Vamos a pasar a los hormigones autocompactantes para no usar mucho más tiempo, me quedan 10 minutos para la presentación. Es un hormigón que tiene la habilidad en estado fresco de deformarse por peso propio. Pasamos de este hormigón con asentamiento 15 a este hormigón con extendido 65, llenando todos los sectores del encofrado sin necesidad de compactación ni externa ni interna, o sea que tiene que sortear los obstáculos, ya sea las armaduras, sin que se genere segregación en el hormigón. Esta es la definición, los 3 conceptos básicos de este tipo de hormigón. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, a principios de la década del 80, en Japón se busca lograr hormigones de mucha mayor fluidez y con o prácticamente sin necesidad de ser compactados, ¿no? Para evitar este tipo de oquedades. Entonces, empieza a estudiarse por mediados de la década del 80 en la Universidad de Tokio. Acá tenemos al profesor Okamura, el padre del hormigón autocompactante, que desarrolla un hormigón que, si bien arrancó con los aditivos antideslave, los aditivos que se usan para colocar el hormigón bajo agua, se notó que tenía mucho problema o difícil eliminación de las burbujas por la alta viscosidad de este hormigón para poder ser colocado bajo agua, si bien era muy fluido, pero también complicado para las zonas donde había alta congestión de armaduras, por lo cual se empezó a trabajar, se mejoró, se alcanzaron el desarrollo de estos aditivos policarboxilatos que se fabrican ajustándose la cadena de polimerización. Bueno, esto tuvo un auge muy importante, se empezó a usar en Suecia y en Francia, a principios y mediados de los 90, a fines de los 90 en Estados Unidos, y llegó a América, a Sudamérica, a principios del siglo XXI. ¿Qué características tienen estos hormigones autocompactantes respecto de los convencionales? Fíjense, nosotros tenemos, voy a mostrarles, el hormigón convencional normalmente tiene una cantidad de agua entre 160 y 185 litros de agua, un contenido de cemento entre 300 y 400, la relación de agregado fino sobre agregado total está entre el 40 y el 45%, y los tamaños máximos que usamos en general están entre 3/4 a 1,5 pulgadas. Para los hormigones autocompactantes tenemos más o menos la misma cantidad de agua, tenemos un contenido de cemento más adiciones minerales sí sustancialmente mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un hormigón muy fluido, pero que a su vez sea cohesivo y mantenga en suspensión los agregados gruesos. La cantidad de agregado fino tiende a ser levemente mayor, en orden del 50%, a veces llega al 55%. La cantidad de piedra es la que se disminuye considerablemente, así como el tamaño máximo del agregado. Normalmente estamos en media pulgada a 3/4 pulgada, no más que eso. ¿Y cómo logramos la elevada fluidez? Con un aditivo hiperfluidificante, aditivo de última generación.
Y aquí vemos algunos ensayos que se realizan, ¿sí? El ensayo de extendido, que es el más común, donde se buscan extendidos del orden de 60, 70 hasta 80 aproximadamente. El T50 es una forma de medir la viscosidad, que es el tiempo que tarda en transformarse el cono que tiene una base de 20 centímetros a un extendido de 50, se mide con un cronómetro. La L-Box, que tiene, aquí tiene algunas armaduras, que me permite ver la diferencia, o donde medimos el tiempo para llegar desde este punto a este punto y desde este punto a este punto, se llama T20 y T40, así como la altura desde la salida hasta la pata, el final de la pata de la L, ¿no? Digamos, son formas de medir fluidez y viscosidad en el hormigón. La U-Box, que también la pueden ver, obviamente lo que vamos a ver es que la altura entre las venas líquidas sea la menor posible, ¿sí? Normalmente tiene armadura, como para ver la capacidad de pasar a través de las armaduras de hormigón. Tenemos el B-Funnel, por último, que vemos el tiempo de pasaje a través de este cono, y finalmente el índice visual para ver la segregación o no de este hormigón. Voy a mostrar solamente para no acortar el tiempo, después vamos a ver más casos en el seminario, una bóveda de un banco, ¿sí?, que tenía un tabique de 45 centímetros de espesor y 3 metros de altura. Ustedes me van a decir cuál era el problema. Bueno, un tiempo de traslado 30 minutos, nada grave, y un extendido de 68 centímetros. Ahora van a entender por qué necesitábamos alta fluidez. Fíjense, estas barras se llaman TANBAR, son barras que por seguridad el Banco Nación exige a los bancos, a los distintos bancos privados, tener en la construcción de sus estructuras hoy en día, para asegurar que el monto que tengan en su tesoro esté respaldado por el Banco Central. Con lo cual, obviamente, la dificultad para llenar esto en un subsuelo es bastante importante. Cosas a tener en cuenta es la estanqueidad de los encofrados. Fíjense, problemas de estanqueidad pueden generar filtraciones. Pero fíjense la calidad final de las estructuras. Una terminación excelente, sin necesidad de vibración. Acá tenemos otras estructuras, vigas Jersey, ¿sí?, vigas que se colocan en las rutas o en las autopistas para separar carriles, elementos, conductos, por ejemplo, de fluido, para trasladar líquidos, por ejemplo, en zonas de poca presencia de agua. Bueno, elementos que ya hemos mostrado, ¿sí?, como las torres Repsol y PF, los vigas. Un problema potencial, no solo la estanqueidad del encofrado, sino la presión en los encofrados. Tengan muy en cuenta todos que a medida que aumenta la velocidad de llenado, aumenta la presión en el encofrado, siendo, si la velocidad de llenado es muy alta, por ejemplo 10 metros por hora, fíjense, prácticamente la presión del encofrado es prácticamente la presión hidrostática. Mientras que si uno llena más lentamente, se asemeja un poco más, ¿sí? Por ejemplo, bueno, entre 3 y 5 pies, o sea, sería entre 1 y 2 metros por hora, tenemos una presión muy parecida a la de un hormigón convencional, ¿no? El famoso triángulo rectángulo. En cuanto a aspectos reglamentarios, tenemos 3 normativas. La STM 1611, que se promulgó en el año 2005, junto con otras 2 normas, que son la 1621 y la 1610. Una habla del extendido del hormigón, otro habla del J-ring, o el anillo J o anillo japonés, donde vemos la capacidad de superar los obstáculos que le podrían dar las armaduras. Se compara, ¿sí?,
si la diferencia entre el extendido con y sin J-ring, si la diferencia es menor a 25 milímetros, no hay bloqueo visible. Si está entre 25 y 50 es mínimo, y si es más de 50 milímetros, 5 centímetros, la diferencia, hay que tener cierto cuidado. Y el tercero es un ensayo estático, ¿sí? Ver la segregación de este hormigón para el llenado de columnas. Entonces se arma este dispositivo, se tamiza el hormigón de la zona superior y la zona inferior, luego de 30 minutos de haberse llenado, se pesa, y si la diferencia entre la cantidad de agregado en la parte superior respecto a la inferior es menor al 5%, la resistencia a la segregación es excelente. Si está entre 5 y 10 es aceptable, 10 a 15 regular, más de 15 inaceptable. Y por último, para contarles brevemente, como nuevo desarrollo se ha hecho, ya esto tiene bastantes años, pero no es tan conocido a nivel internacional, los hormigones autocompactantes con bajo contenido de polvo. Obviamente estos hormigones, los autocompactantes, tienden habitualmente a tener 500 o más kilos de material cementicio. Lo que hemos logrado en Argentina y en otros países también, en España, en Estados Unidos se ha trabajado bastante, es lograr un hormigón con bajo contenido de polvo, obviamente para reducir la brecha, el tema económico, ¿no? El salto económico, para que no sea tan alto y poder ser más competitivos con el hormigón convencional. Y se lograron hormigones de hasta 330, 360 kilos por metro cúbico de material cementicio. Obviamente, al reducir la cantidad de cemento o material cementicio, tenemos un problema que es la segregación del material. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que se estudió, que se usó como alternativa, es utilizar modificadores de viscosidad o incorporadores de aire para aumentar la cantidad de mortero y permitir mantener un hormigón cohesivo aunque fluido. Y obviamente esto no solo mejora, no solo mejora la cohesión y las propiedades en estado fresco, sino la uniformidad y la calidad del hormigón en estado endurecido. Con lo cual es muy interesante. Hoy en día se están realizando muchos más estudios, aún en Estados Unidos hay un auge muy importante, se llama Eco Self-Compacting Concrete, lo pueden buscar, o hormigones de alta performance con bajo contenido de polvo. Finalmente les voy a mostrar un video en donde van a poder ver cómo fluye ese hormigón. Yo ya lo he mostrado en otras ocasiones, pero me parece uno de los más interesantes para ver. Este es un edificio hecho en una zona sísmica de Argentina, en la zona de Mendoza. ¿Sí? Fíjense las armaduras en las vigas, la alta densidad de armadura, y fíjense la armadura en la unión de viga y columna. ¿Sí? Fíjense acá, donde obviamente es muy difícil que un hormigón convencional pueda atravesarlo. Acá ven la cantidad de armadura que tenía esto, una ferretería, decimos nosotros, infernal. Fíjense cómo fluye el hormigón a través de las armaduras. ¿Ven? Fíjense la calidad de terminación del hormigón. Obviamente no había otra forma más que el chicote del hormigón, o sea que el manguerote de neopren se apoyara en una zona y cayera por gravedad el hormigón, ¿sí? Y llenara. Por eso es importante, fíjense cómo pasa a través o alrededor de las armaduras. Y fíjense que este hormigón no está segregado, porque vemos la piedra en la superficie. Fíjense cómo fluye la piedra en la superficie. Por eso tiene que ser duro, pero a la vez muy cohesivo para mantener en suspensión la piedra. Este hormigón tenía
490, casi 500 kilos de cemento. Y la ventaja era que era un cemento puzolánico, un cemento muy, muy fino, por lo cual me mejoraba mucho la cohesión. Pero fíjense cómo fluye el hormigón, ¿sí? Dentro de los tabiques. Van a escuchar golpes y van a ver, los golpes era para ir ajustando los encofrados, porque escuchan los golpes, tuvieron que ajustar varios encofrados, porque la primera vez se explotaron, digamos, muchos encofrados, se abrieron muchos encofrados por la presión, luego fueron aprendiendo y fueron controlando muy bien eso. Y acá tenemos el aditivo que yo le dije, color ámbar, el reflectante. Se colocaba en un hormigón con asentamiento 6-7 centímetros para llevarlo a un hormigón con asentamiento mayor a 60 centímetros de extendido. Ahora vamos a ver el ensayo que se hace del cono. Fíjense, la descarga, la rapidez en la descarga, se tardaba 8 a 10 minutos en descargar un camión. Esto se hizo en una placa de fenólico medio rápido, por eso el ensayo no es demasiado bueno, pero vemos acá el extendido, 62 centímetros, y vemos que acá está la piedra. Ven que era un hormigón que tenía buena fluidez, pero aparte era cohesivo. Y ahí vamos viendo cómo fluye, como si fuera un líquido, como si fuera lava. Y fíjense cómo va pasando arriba de las armaduras, cómo las va envolviendo a las armaduras. Por eso es importante que traslade. Y fíjense cómo se mete dentro de las armaduras aquí dentro también. ¿Sí? Ahí dicen, parece una lava. Sí, efectivamente pareciera lava. Bueno, acá con un poquito más de luz, vemos de vuelta que si esto estuviera segregado uno vería una lechada, solamente algo liso, pero puede ver la piedra en superficie, por eso le da ese cambio de tonalidad. Bien, con esto quiero agradecer finalmente al Centro Técnico Loma Negra y Hormigones Lomax por la información brindada, con quien siempre hemos hecho varios de estos estudios y con quien siempre comparto información, gente querida, muy amiga aquí en Argentina. Y quiero, al igual que lo hizo Raúl y Julio, invitarlos al curso internacional que se dará a partir del 16 de noviembre. Están todos invitados, espero verlos, espero conocerlos un poquito más en profundidad. Aquí al costadito les dejo mis datos por cualquier duda o consulta. Muchas gracias, Humberto, y también al ingeniero Raúl Bracamontes por su excelente participación en esta conferencia. Asimismo, le extendemos el agradecimiento también a los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Les recordamos que el día de mañana se va a realizar el sorteo por una beca integral para nuestro próximo curso internacional virtual sobre tecnología de aditivos para el concreto. Para participar solo tienen que completar la encuesta que se ha dejado en el chat del Zoom. Y también les comentamos que estamos a punto de cerrar la convocatoria, así que contamos con unas poquísimas vacantes. Si alguien está interesado en participar, no duden en enviarnos un correo o un mensaje al WhatsApp para poder hacerles llegar el brochure oficial. Nuevamente, les agradecemos a todos por su asistencia y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como PIS Concreto en Facebook, YouTube y LinkedIn y como @PIS_académico en nuestro Instagram. Muchas gracias a todos y buenas noches.